doctor Fernando Ruchesi de la UNE. El tema de su conferencia es El bárbaro y el otro como procesos de la larga duración. El doctor Fernando Ruchesi es profesor titular de la Cátedra de Historia Medieval de la Facultad de Humanidades de la UNE. Es profesor en Historia de la UNE o por la UNE y doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia. Sus investigaciones se relacionan con la construcción de identidades y la cohesión social en la antigüedad tardía y la temprana Edad Media. Desde 2016 se desempeña como docente investigador en la Universidad Nacional del Nordeste y, como dijimos antes, actualmente es profesor titular en Historia Medieval de la Facultad de Humanidades de esta misma universidad. Así que, doctor, lo escuchamos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mónica por la presentación y también, bueno, por la invitación, por haberme considerado para participar de este simposio, que es la primera vez que lo hago, así que agradezco a las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no? por esta convocatoria. Y bueno, ya como el título lo dice, el bárbaro y el otro como un proceso en la larga duración, vamos a hablar un poco de este concepto y bueno, yo les voy a ir mostrando ejemplos que tengo en esta presentación que no es nada glamorosa como suelen ser mis presentaciones para estos eventos o para las clases o los cursos, es básicamente puro texto en general, pero bueno, eh, porque voy a ir presentando fragmentos de fuentes para ir comprendiendo el devenir histórico, si se quiere, de este concepto, ¿no? De dónde sale y cómo tuvo tanta continuidad, por decirlo así, a lo largo de la historia. Así que, bueno, por qué empezamos a hablar o hablamos del bárbaro todavía hoy, los que nos dedicamos a estas cuestiones? Básicamente porque es, si se quiere, un concepto o es una noción que, aunque no parezca, en las últimas décadas se puso de moda, digamos, cobró tendencia a raíz de distintas producciones digamos, de la cultura popular, por decirlo de alguna manera, como series, juegos de rol, videojuegos, etcétera. Pero vamos a ver que hay una cuestión inherente que es más relevante porque nos ayuda a comprender las dinámicas internas en las relaciones entre grupos y comunidades. Ahora me van a ir entendiendo. Entonces ahí está. Nosotros hablamos del bárbaro y, como les dije, nos llega mucho con la ficción, ¿no? Con las películas, las series. Normalmente vemos que son muy fuertes, que están vestidos con pieles, que son guerreros, que muchas veces también es gracioso, ¿no? Cómo la ficción representa a estos individuos que son como muy guapos también, ¿no? Es gracioso en ese sentido. Eh, pero vamos a ver que las fuentes históricas, las fuentes de la antigüedad, las fuentes de la tardoantigüedad, de la Edad Media, nos dan otra imagen ¿no? y otra caracterización, ¿no? Pero recuerden esto, siempre vestidos con pieles, ¿sí? Es el otro, el bárbaro es básicamente el otro de la antigüedad, ¿sí? Estos son conceptos, digamos, que vienen de la antropología, ¿no? Estudiar al otro, ¿sí? A aquel que no pertenece a mi sistema cultural, por decirlo de alguna manera resumida. Entonces, como el título de la presentación decía, vamos a hablar un poco de esta construcción del bárbaro, del otro, en la larga duración, ¿sí? En historia manejamos este concepto de la larga duración, ¿no? Que fue
utilizado por historiadores franceses, sobre todo de la escuela de Annales, de los Anales. Em, por ejemplo, Jacques Le Goff hablaba de una larga Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y esto hago esta pequeña salvedad por ahí, si hay algún estudiante, bueno, algún estudiante de historia o alguien de la carrera de historia conectado ahora me va a entender, pero por ahí yo lo aclaro porque normalmente en la secundaria, o bueno, antes al menos se enseñaba historia de esta manera tan decimonónica, tan fáctica, ¿no? A raíz de usar las fechas, entonces no aprendíamos que, bueno, el mundo antiguo, la edad antigua terminaba en el 476 con la caída de Roma, o la caída del Imperio Romano Occidental, y ahí era como que apretábamos un interruptor y ya estábamos en la Edad Media. Así, ¿no? Y después en el 1453 los turcos tomaban Constantinopla, caía el Imperio Romano de Oriente, caía, ¿no? Bizancio y empezaba la Edad Moderna, así, rápido. Entonces, esta teoría de la larga duración nos muestra que en realidad tenemos que hablar de procesos, ¿sí? Que no cambian de un día para el otro, básicamente. De ahí viene esta cuestión. Quería hacer esa aclaración. En historia estudiamos el proceso o los procesos de cambio sociocultural, económico, etcétera, ¿no? Entonces, para comprender esta construcción del otro en la larga duración, podemos tener en cuenta tres elementos que vamos a ir viéndolos. Uno es la noción de bárbaro, el otro es la función de la etnografía clásica, que es muy importante, ahora lo vamos a ver, y el tercero es el papel de la frontera y la cosmovisión del mundo que tenían los romanos, ¿sí? Que también es algo que tuvo mucha influencia. Entonces, para hablar de esta cuestión de la noción del bárbaro, este concepto, esto surge alrededor del siglo VI antes de Cristo aproximadamente, y en un comienzo los griegos usaban este concepto como una barrera, una frontera de carácter lingüístico, ¿sí? Básicamente ellos denominaban bárbaros a aquellos que no pertenecían a su sistema cultural. Si podríamos ponerle una etiqueta moderna, sería algo así como los extranjeros, ¿sí? Con cuidado igual, porque podría ser un anacronismo, ¿sí? Y entonces hay, por ejemplo, autores de esa época, Heráclito de Éfeso, que señalaba que aquel que carecía de ciertas cualidades, como por ejemplo la capacidad de hacerse entender, esto es de hablar el mismo idioma de los griegos en este caso, era considerado como poco inteligente y por ello era un bárbaro, ¿sí? Polibio de Megalópolis, un poco más ya próximo, digamos, a la era cristiana, caracterizaba como bárbaros a los galos, ¿sí? Los galos eran, digamos, un conjunto de pueblos que se le ascribe la etiqueta identitaria celta, ¿sí? Por la lengua que hablaban básicamente, y los galos habitaban lo que sería hoy en día una parte de Francia y de Bélgica. Los galos eran poco organizados, nos dice Polibio, pero dotados de gran bravura para el combate, ¿no? Si continuamos avanzando en el tiempo, esta noción de bárbaro adquiere una connotación peyorativa, ¿sí? Ya se relaciona directamente la barbarie con la falta de conocimientos e interés, ¿sí? Este concepto creo que los argentinos, o bueno, en América del Sur al menos, bueno, en América Latina lo tenemos muy presente por nuestra historia, la barbarie, porque ya también voy a mencionar algo de eso. Pero bueno, acá ya empieza esta cuestión, ¿no? Empieza esta cuestión peyorativa de la falta de conocimientos e interés por aprender, básicamente, que tenían estos bárbaros, ¿sí? Y bueno, Julio César, digamos, en sus campañas en la Guerra de las Galias, ¿sí? Que él nos dejó este texto, el comentario de la Guerra de las Galias, en el cual describe la campaña que hizo para, digamos, ir sometiendo esos territorios,
César tiene muchos ejemplos en esta obra y él habla ya de la carencia de civilización, ¿no? Los belgas, dice, eran el pueblo que poseía mayor coraje debido a que se encontraban alejados de la civilización. Y ya vamos a ir volviendo sobre esto de la civilización y del centro, ¿no? Y ya, digamos, en el siglo primero y comienzos del segundo de la era cristiana, tenemos a un autor, Tácito, Publio Cornelio Tácito, que también nos dejó un texto muy relevante en el sentido que tuvo mucha influencia, digamos, bueno, tuvo mucha influencia, fue muy usado, ¿no? Que fue la Germania, ¿sí? Tácito describe la Germania, describe todos estos pueblos. Seguramente él conoció la obra de Julio César, ¿no? Porque hay algunas similitudes, ¿no? Estos autores trataban de leer lo que se escribía antes de ellos, tal como hacemos nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los cientistas sociales, bueno, esta gente hacía más o menos lo mismo, o sea, tenían que demostrar que conocían lo que se había escrito anteriormente. Era uno de los tantos rasgos de la romanidad, ¿no? Entonces, Tácito hablaba, por ejemplo, de estos pueblos, de los suiones, y él decía que como usan el ámbar, extraen el ámbar, decía que eran bárbaros porque no indagaban acerca de qué sustancia producía el ámbar o por qué se producía, ¿sí? Este tópico que tenemos acá, la falta de conocimientos, esto se va a repetir, ¿no? El poco interés por conocer ciertas cosas se va a repetir a partir de este momento en autores sucesivos, ¿sí? Otro elemento que yo había mencionado para entender esta construcción del otro en la larga duración es la función de esta etnografía clásica, estas descripciones que hacían estos autores clásicos de pueblos que no pertenecían al sistema cultural romano o no pertenecían o no estaban relacionados al mundo mediterráneo. Era una visión en la cual primaba este carácter etnocéntrico, ¿no? De todo aquello que rodeaba al Mediterráneo. Y la etnografía clásica se caracterizaba por describir el estilo de vida de estos pueblos, ¿sí? O de estos pueblos alejados de esta civilización, ¿sí? Estos autores del mundo grecolatino lo que hacían así era ponerle un orden a ese mundo, entre comillas, desconocido y que tampoco estaba tan alejado en la realidad, ¿sí? Había más contactos de lo que daban a entender, pero tenían que estructurar ese mundo para ponerle un orden, ¿sí? En la lógica romana, ¿sí? Al barbaricum, tenían que ordenarlo. Y cada grupo en ese barbaricum, en ese mundo desconocido, ocupaba un lugar, ¿sí? Básicamente, y para resumir esta idea, cuando un pueblo, una comunidad de estas se encontraba más alejada de Roma, del Mediterráneo, es decir, del centro del mundo, más salvajes y entre comillas bárbaras eran las costumbres de estos grupos, ¿no? Entonces, Dion dice, por ejemplo, los galos, volvemos a los galos, son irrazonablemente insaciables en todas sus pasiones. No conocen la moderación ni en el valor ni en el miedo, y pasan de hundirse en uno a hacerlo en el otro. ¿Por qué? ¿Por qué esto de las pasiones? Porque los romanos entrenaban una cosa que llamaban disciplina militaris, la disciplina militar, con la cual ellos no podían caer en esta cuestión de dejarse, o trataban de no dejarse llevar, por decirlo así, por las emociones, porque eso los hacía estar poco preparados para el combate, básicamente. Es más complejo el concepto, pero para que entendamos, estas cuestiones de ser irrazonables, de dejarse llevar por estas cuestiones emocionales, de la ira, etcétera,
eran cosas que correspondían a los bárbaros, ¿sí? Básicamente. Em, Volviendo a César, hago un paréntesis, voy a ir ya presentando ejemplos de las fuentes. Bueno, César, también en esta en esta obra de la Guerra de las Galias, en otro fragmento señala el caso de estos morinos, ¿sí? Que fueron digamos, enviaron emisarios a hablar con los romanos, a excusarse de la determinación que antes habían tomado, que por ser ellos bárbaros y no acostumbrados a nuestros usos, decía César, habían hecho la guerra al pueblo romano, mientras que ahora prometían hacer lo que él, o sea, el pueblo romano, ordenase. Obviamente esta gente no habría sabido, por decirlo así, que eran bárbaros, ¿sí? Son etiquetas que usaban los romanos. A partir del periodo republicano, entonces, las élites romanas y los oficiales militares fueron construyendo esta ideología en la cual no podía haber ninguna frontera, ¿sí? Porque el tema de la frontera es el otro elemento para tratar de entender o caracterizar el otro en la larga duración. Era una ideología que, por ejemplo, Ovidio expresa con la frase imperium sine fine, ¿sí? El imperio sin fin, básicamente. Y Ovidio señalaba en los Fasti que para otra gente la tierra puede ser entregada con un límite fijo, pero para la ciudad de Roma su espacio es el mismo que el del mundo, ¿sí? Nosotros vamos entendiendo esta ideología en la cual el dominio de Roma es equivalente al ámbito del universo. Básicamente no tiene fin, ¿sí? El espacio de la urbe es el espacio del orbe, básicamente, ¿sí? Entonces los autores fueron construyendo, obviamente digamos, en consonancia con estas élites, fueron construyendo este tipo de ideología que legitimaba, por decirlo así, las campañas, el accionar militar romano en territorios que no estaban todavía bajo su jurisdicción. Y todas estas ideas fueron siendo transmitidas, ¿sí? Incluso llegan a un texto del siglo IV después de Cristo que es la Expositio Totius Mundi et Gentium, o algo así como exposición, ¿no? de todo el mundo y de los pueblos o de las gentes, ¿sí? Que es ya del siglo IV, ¿no? Y acá entra el papel de la frontera, que es este otro elemento interesante en relación con esta ideología y con esta cosmovisión que fueron construyendo los romanos. ¿Por qué es importante la frontera? Porque la frontera, sobre todo la frontera relacionada a estos pueblos bárbaros del norte, la frontera del norte del imperio, y ahora les voy a poner unos mapas, no era, digamos, una línea divisoria como podemos entenderla nosotros hoy al ver un mapa con división política, sino que era un espacio más complejo, un espacio de intercambio en el cual los límites eran porosos, básicamente, ¿no? Es decir, muchas veces el cine, también de vuelta al cine, la ficción, nos vende esta imagen de que había una frontera muy custodiada, que era custodiada la frontera romana, obviamente, pero una frontera quizás como la entendamos hoy, ¿no? Como las fronteras que hay entre países, entre estados modernos, ¿sí? En este caso no tenía estas características y había un activo intercambio con los pueblos que no eran romanos o que no pertenecían a ese sistema cultural, y por ende esos pueblos no eran tan bárbaros como buscaban presentarnos las fuentes. ¿Por qué? Porque estaban en contacto con la cultura romana en este sentido, ¿no? Y un autor importante que trabajó estos temas, uno de los tantos autores, fue Chris Whitaker, ¿no? Y él nos dice que no era una frontera en el sentido moderno, que existía un intercambio en esta línea, por decirlo de alguna manera, en esta franja territorial, ¿no? Y no era una frontera cultural, ¿sí?
lo cual en la realidad era contrario a esta ideología que habían construido los romanos para diferenciarse del otro, ¿no? O de estos pueblos bárbaros. Bueno, acá tengo unos mapas, como les decía. Esto era el Imperio Romano en el siglo V. La frontera de la cual yo hablo es la que está constituida por los ríos Rin y Danubio, ¿sí? En este mapa podemos ver a varios de estos pueblos, ya de algunos vamos a hablar, como los hunos, ¿sí? Entre otros. Acá hay un mapa más, con un poco más de detalle. La frontera estaba custodiada por una cadena de fuertes, de fortalezas, ¿sí? Este es el río Rin, ¿no? Y del otro lado de esta frontera, bueno, en el mapa el autor sitúa a los francos, a los burgundios, a los alamanes, ¿no? Comunidades que tienen nombres bueno, que llegan hasta hoy en día para nosotros, ¿no? Que se siguen manteniendo en alguna que otra lengua, por decirlo de alguna manera, en lenguas modernas. Y acá, bueno, otro mapa que muestra digamos, la densidad de esta cadena de fuertes en la frontera. Esta cadena de fuertes, de fortalezas que tenían los romanos que, bueno, para custodiar, ¿no? Era el limes, el famoso limes. Ahora, vamos a ir encontrando tópicos que se repiten en las fuentes, ¿sí? De vuelta con Julio César, cuando hablaba digamos, de los britanos, hablaba de estos habitantes de Kent que señalaba que no hacían cementeras, sino que consumían leche y carne y se vestían de pieles. Volvemos al tema de las pieles, un tema muy, muy recurrente en el imaginario, ¿sí? En otro pasaje, también muy conocido de Tácito, que era este otro autor que yo les mencionaba, Tácito habla de los fenos. Los fenos aparentemente eran el pueblo más alejado de la, entre comillas, civilización, y Tácito decía que tienen una fiereza horrible, una pobreza cruel, no tienen armas ni caballos ni casas, que comen hierbas y se visten de pieles y la tierra les sirve de cama. Estos son tópicos que se van a ir repitiendo. Valga la redundancia, repito. Y este es un pasaje largo, parecido, si se quiere con más detalle, pero parecido, de un texto ya del siglo IV, que es la historia de Amiano Marcelino. Y yo este texto siempre lo uso, bueno, siempre lo uso, lo usé mucho y lo uso cada vez que hablo de los bárbaros de este periodo, para dar clase porque a los estudiantes les llama mucho la atención, es bastante particular, ¿no? Y él habla de los hunos, ¿sí? Los hunos fueron un pueblo estepario que vino de Eurasia, ¿sí? Sabemos poco de ellos. Y digamos, hay una teoría, ¿no? En la cual los hunos, con su llegada a lo que es la actual Hungría, desplazaron a otros pueblos bárbaros y por eso esos pueblos bárbaros se acercan a la frontera romana, como los godos. Después vamos a escuchar de otros pueblos, los burgundios, los vándalos, los alanos, bueno. Y este fragmento es interesante porque también se alimentan con carne de cualquier animal, dice Amiano Marcelino, consumen raíces de hierbas salvajes, andan errantes por montes y bosques y desde la niñez están acostumbrados a soportar el frío, el hambre y la sed, y de vuelta se cubren con telas de lino o pieles de ratones silvestres. No sabemos qué ratón es ni qué animal es porque el texto en latín usa un término genérico para designar a roedor, básicamente. Así que no sabemos, ¿no? Acá tenemos otro mapa. Los hunos llegan a esta zona, al norte de lo que sería el Mar Negro, están en contacto con lo que hoy en día serían los Balcanes, la península de los Balcanes, ¿sí? Y desde allí van empujando a otros pueblos que se van acercando a la frontera romana y bueno, después por acuerdos que se establecieron entre el imperio y estos pueblos, muchas de estas comunidades fueron asentadas dentro del territorio romano en el siglo V. Otros fragmentos ya del siglo V justamente son los de Sidonio Apolinar, que fue un panegirista, y él se quejaba, ¿no? Él vivía en la Galia,
Y él se quejaba porque era un aristócrata muy cultivado, por decirlo de alguna manera, se quejaba de los bárbaros, ¿sí? Decía, vivo entre hordas melenudas y tengo que soportar palabras germánicas, y hablaba de los burgundios. Los burgundios se establecieron en el sur de lo que sería hoy Francia, de ahí la región de Borgoña, ¿no? Y estos burgundios vertían manteca en la cabellera, usaban eso, usaban aparentemente, varios autores mencionan esto, varios autores de la época, que usaban la manteca a modo o como un útil para peinarse, básicamente, ¿no? En otro pasaje, Sidonio dice que, bueno, los escuadrones van vestidos con pieles y el godo acudía al oír su nombre, el bárbaro teme ser tenido por mal soldado y siente horror, no ya la ruina, sino ante el oprobio. Bueno, la característica del bárbaro guerrero, ¿no? Que va con pieles, ¿sí? Y otro conjunto de tópicos relacionados es el de la técnica inferior, que también se vincula a esto que hablábamos de ignorar o desconocer el uso de las cosas, ¿sí? Entonces, volviendo hacia atrás a la obra de César, al comentario de la Guerra de las Galias, César menciona, ¿no?, que los galos, cuando construyen sus navíos, por decirlo así, atan los anclas con, digamos, con cadenas de hierro, y que en vez de tener velas estos navíos llevan pieles, ¿sí? Dice, por falta de lino o por ignorar el uso del lino, ¿sí? Y esto es llamativo porque hay un texto del siglo VI, ¿sí? Fíjense la amplitud, todo el tiempo que hubo entre dos textos, ¿sí? Julio César, que dio a conocer su obra en el siglo I antes de Cristo, y tenemos un texto del siglo VI después de Cristo que narra la rebelión de un jefe bárbaro que, digamos, era un federado del imperio, servía militarmente al imperio romano, y en esta rebelión, para escaparse, porque le sale mal, manda a hacer plataformas para cruzar el Danubio, básicamente, con troncos atados, y también dice, este autor que es Zósimo, que escribió en griego, dice, al haber sido improvisadas sin arte alguno, según los dictados de un bárbaro diseño, no había posibilidad ni enderezarlas mediante remos a estas plataformas, ni de someterlas a técnica alguna de pilotaje. El bárbaro diseño, la técnica bárbara, ¿sí?, que es más precaria, entre comillas. Y si avanzamos un poco, ya me quedan pocos ejemplos, pero no quiero pasarme porque la presentación tenía muchos más ejemplos, pero los quité para que no sea tan extensa. Si avanzamos un poco, ya vamos entrando, ¿no?, a la periodización de lo que podríamos llamar la temprana Edad Media, pero acá también los autores no es que no se pongan de acuerdo, hay una disparidad de opiniones y argumentaciones. Pero bueno, un ejemplo de la temprana Edad Media que retoma esto lo encontramos en las historias de Gregorio de Tours, que fue un obispo, ¿sí? Eh, a Gregorio de Tours digamos, a Gregorio de Tours lo caracterizan, ¿no?, por haber redactado esta, entre comillas, historia de los francos, pero que en realidad era una historia de la iglesia en la Galia, ya en tiempos post-romanos, básicamente. Entonces, Gregorio de Tours habla de que, bueno, este tal Claudio, que iba a la ciudad de Tours, dicen, iba de camino y según es la costumbre de los bárbaros, se puso a observar los augurios y a decir que les eran desfavorables. Bueno, y si avanzamos un poco más ya para el siglo IX, comienzos del siglo IX, tenemos esta descripción, ¿no?, de Carlomagno, que está en los anales del reino de los francos, ya estamos en época carolingia, ¿sí? Repito, siglo IX, año 800, y seguimos teniendo esta noción, ¿no?, de un imperio rodeado de los bárbaros, de los pueblos bárbaros, ¿sí?
porque este autor señala que Carlomagno, ¿no?, era admirado por la severidad moderada con la que sometió los corazones feroces e indomables de los francos y los bárbaros, ¿sí? Y es irónico porque dice ni siquiera el poderío romano habría podido doblegar a estos pueblos. Es como que los francos son mejores, por decirlo de alguna manera, en este contexto, ¿no? Partiendo de lo que hicieron los romanos. Entonces, para entender un poco el contexto de producción de todos estos textos, nosotros tenemos, ¿no?, como vimos en los ejemplos, esta división entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro como esquema bipartito en estas narrativas clásicas. En la Edad Media, en la temprana Edad Media, ya empieza a haber una distinción entre cristianos y paganos que va desplazando lentamente, pero no del todo, a la de civilizados y bárbaros, ¿sí? El tema es que estas narrativas no siempre, no están reflejando o caracterizando identidades del pasado, ¿no? Sino que están creando, reafirmando, modificando estas identidades y las están legitimando y las están proyectando al futuro, ¿sí? Es decir, como señala Walter Paul, que es un historiador, estas comunidades e identidades no existen porque sí. Las narrativas ayudaron a moldearlas. Toda esta continuidad en las narrativas, esta transmisión, ayudó a moldear este tipo de identidades, ¿sí? Y las preocupaciones de los autores que escribieron digamos, en esta etapa fueron definiendo las representaciones del pasado, ¿sí? Paul cita a Jonathan Friedman, cita, ¿no?, que Friedman argumentaba: la construcción de historia es generada por y es constitutiva de la identidad social, ¿no? Y a esto, para entender por qué, digamos, que ya lo hablamos un poco, que era una cuestión ideológica, ¿no? ¿Por qué estos autores, bueno, romanos, construyeron estas nociones que fueron transmitidas? Hay otro historiador que es Patrick Geary, que escribió este texto que se traduciría algo así, no tiene traducción al castellano, pero el título se leería algo así como Antes de Francia y Alemania, la creación y transformación del mundo merovingio, porque eran los francos, y tiene esta cita muy interesante que es: el mundo germánico fue quizás la mayor y más perdurable creación del genio político y militar romano, ¿sí? Básicamente señala que los romanos lo usaron para transformar ese caos, ¿sí?, de la realidad bárbara en formas de actividad política, social y económica que pudieran comprender y quizás controlar, ¿sí? Pensemos de vuelta en la frontera, ¿sí?, y cómo la frontera era una herramienta ideológica de las élites romanas y cómo la frontera asimismo era un lugar en el que los militares romanos podían obtener éxito militar, lo cual legitimaba su accionar también a su vez, ¿no? Entonces, muchos de estos autores, de estos historiadores contemporáneos ahora, trabajaron y trataron de acuñar estos conceptos vinculados a la identidad, tomando obviamente, tomando argumentos que vienen, o postulados que vienen de la antropología, sin dudas, ¿no? Nosotros somos unos grandes deudores de la antropología en ese sentido. No hay identidades iguales. La identidad es la interfaz entre el individuo y el grupo social, indica el sentido de pertenencia de un pueblo a un grupo étnico dado, funciona a través de categorías, esquemas, identificaciones, lenguajes, ¿sí? Y ahora, y ya voy a ir cerrando, voy a saltar a una época en la cual yo no soy especialista, pero me pareció interesante para ver esta continuidad. Y esto surgió a raíz de los diálogos con una persona que me dio una mano con estos ejemplos, que es Juan González Breart, a quien quiero agradecer. Es digamos, un compañero que está, digamos, que forma parte de un grupo de investigación radicado en la Secretaría, acreditado, perdón, por la Secretaría General de Ciencia y Técnica. Nosotros somos parte del grupo de Estudios Lingüísticos, Socioculturales y Etnohistóricos
sobre pueblos del Gran Chaco sudamericano. Y en diálogo con él hace años, él me señaló esto, que lo que él estudia, que es básicamente textos de los jesuitas, en relación a las comunidades originarias, él me decía hay muchas similitudes. Y bueno, por ejemplo, este es un fragmento de la historia de los avipones de Martin Louritzhofer, que era un jesuita, y como pueden ver acá, ¿no? Dice, podría creerse que bárbaros incultos, apenas conocedores del arte de la navegación, con barquichuelos insignificantes, hechos de un tronco ahuecado de una corteza de árboles, adornados con pieles de animales. Fíjense cómo, tan tardíamente, por decirlo de alguna manera, digamos, este religioso está tomando el tópico del bárbaro, que era ignorante, por decirlo así, que construía de manera errónea o con errores, barquichuelos insignificantes y que usaban pieles, ¿sí? Cómo llevaron todos esos tópicos y esas imágenes, ¿no? Cómo perduró esto. Y otro que escribió mucho, tiene muchos ejemplos, es José Sánchez Labrador. Por ejemplo, hablaba de la lengua de los Guaycurú, de los Mbayá Guaycurú. Decía, es una lengua principalmente bárbara. eh, Dice, se aprenden modos para darse a entender a las gentes que hablan sin más maestro que la naturaleza, ¿no? Como, bueno. Y hay otros ejemplos de Sánchez Labrador que los puse acá, como por ejemplo, los infieles usan con mucha frecuencia ya unas ya otras de las dichas partículas, por esto se ha anticipado su inteligencia. Nos parecen idiotismos y de verdad son elegancias en su idioma. En otros pasajes señalan, por ejemplo, estas cabelleras y otras insignias daban a entender el uso bárbaro de los mocovís, que cuando quitan la vida a los cristianos se llevan la cabeza o casco y pelo con toda la piel de la cara para celebrar sus triunfos y borracheras. Y si avanzamos un poco ya al siglo XIX, ¿no? La época, digamos, la época de los modernos, Estado-nación, bueno, podemos hablar del colonialismo, ¿no? Que, bueno, ya venía de antes, pero sí la revolución industrial, todos estos conceptos, todos estos procesos, y en el siglo XIX, ¿no? Tenemos la obra de Corrado, que digamos él describe básicamente Bolivia en el siglo XIX, las cuestiones de la evangelización de estos pueblos originarios, pero él acá en este fragmento está narrando cuestiones anteriores, ¿no? De lo que pasaba en el territorio. Y acá, en este punto, también quiero agradecer a la doctora Marcela Mendoza de la Universidad de Oregon, con quien escribimos una contribución, porque también en diálogo con ella y a raíz del contacto de ella con el grupo de investigación que mencioné, yo también como que, bueno, digamos, me di cuenta de estos paralelismos, aunque haya muchos siglos de diferencia, como hay ciertas nociones que perduraban, ¿no? Entonces, Corrado, por ejemplo, hablaba, ¿no? de la cuestión de que estos bárbaros, entre comillas, querían esquivar la luz del Evangelio, ¿no? Que eran hijos de las tinieblas, la renitencia de aquellos bárbaros quienes amaban más las tinieblas que la luz, por ejemplo, ¿no? Y es gracioso cómo sigue usando esa palabra, ¿no? Cómo se sigue usando, ¿no? Como el que está más allá del que no es de mi sistema, no es de mi cultura. Y en otro fragmento señalaba que, hablando de los chiriguanos, que todavía existían restos de aquellas irreductibles tribus, bárbaros e infieles como sus antepasados, bueno, ¿no? Y a modo de cierre, ahora sí, pongo este último ejemplo de la obra de Sarmiento, ya hablando, no quise meterme mucho porque no soy especialista en historia argentina, pero quise poner este pequeño ejemplo, ¿no? Que ya todos conocemos la obra, o estamos más familiarizados quizás con la obra de Sarmiento y obviamente con estos tópicos, sobre todo a raíz de los últimos años y el llamado revisionismo, ¿no? Entonces,
Él también señalaba esto, la impericia de los bárbaros para el uso del cañón, ¿no? Bueno, a modo de conclusiones, voy a intentar hacer un cierre con conclusiones. Em, Vimos en esta presentación, eh, en la cual usé muchos fragmentos, tenía muchos más, pero los quité, repito, para que no quede tan larga, em, que estos tópicos relacionados a la identidad y a etiquetar al otro, al que no forma parte de mi sistema cultural, viene de hace mucho, ¿sí? Viene de hace mucho. Y el problema con esto es que se transponen conceptos y creencias ficticias, muchas veces relacionadas con la violencia, con el salvajismo. Se construye esta cosa de barbarie y de oscuridad para comprender la realidad histórica, y eso podría ser engañoso, ¿no? En ocasiones, en casos extremos, podría indicar una mala interpretación de este otro, que lo tenemos presente en nuestro mundo actual, lo tenemos presente. Pensemos en los inmigrantes, por poner un ejemplo, ¿no? Y justamente estamos viviendo en un presente caracterizado por crisis financieras a nivel mundial y guerras y oleadas migratorias, sobre todo, no quiero simplificar, pero sobre todo del hemisferio sur al norte, en el que otras culturas muchas veces son malinterpretadas, digamos. Además de que existe difusión de imágenes, de construcciones de imágenes particularmente distorsionadas de este otro y del pasado, que muchas veces son transmitidas a modo de propaganda por los medios de comunicación, ¿no? O por producciones del cine, de la TV, ¿no? El problema de esto es que todo ello puede, partiendo, ¿no? de estereotipos creados en el pasado, puede influir y reforzar creencias erróneas que a su vez se pueden relacionar con formas extremas de nacionalismo y propagarlas, que algo de eso ya pasó a mediados del siglo XX, porque se hizo un uso extremo, un uso erróneo, entre comillas, vamos a decirlo así, del pasado remoto de estos pueblos bárbaros para justificar ciertos accionares durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso nos sirve estudiar el pasado remoto y conocer de dónde vienen ciertas nociones, nos sirve para conocer cómo desarrollamos las identidades y cómo las entendemos y cómo muchas veces finalmente los que construyen estas cuestiones son las aristocracias, las élites, ¿no? Los que construyen estos estereotipos y que se difunden. Pero bueno, espero no haberme pasado con el tiempo. Nuevamente les agradezco mucho por la invitación y les agradezco también a los que están presentes por estar escuchando esto y espero no haber ido tan rápido tampoco. Traté, repito, de no pasarme en el tiempo. Y nada, les agradezco una vez más por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Excelente el trabajo y lo que nos compartiste. Bueno, algo habíamos hablado ya cuando estuvimos interactuando, cuando aceptaste la invitación respecto al tema. Por ahí es a modo de reflexión, ¿no? Mm, Es pensar cómo nosotros, eh, estas lecturas nos permiten, las lecturas antiguas que vos estás mencionando, nos permiten a veces echar un poco de luz a lo que nos pasa actualmente, ¿no? Como vos habías sí. puesto en tus conclusiones. Así que, bueno, agradecemos enormemente y vamos a trasladar algunos comentarios o algunas preguntas que nos están realizando para poder pensar un momentito más en esto que me pareció, insisto, sumamente interesante respecto a, por ejemplo, esta conformación de estereotipos que aún hoy nos atraviesan como sociedad, ¿no? Sí, Bien. Eh, por un lado nos dicen que es muy interesante el análisis, cómo se construye al otro desde la desigualdad y el desconocimiento, sí. imponiendo la cultura del que relata como la norma
y desdeñando su conocimiento por ser diferente. Te Sí, doy dos o tres aportes y después lo podemos trabajar si te parece. sí, Eh, perfecto. Mis saludos al doctor Ruchesi por la conferencia de parte del profesor Roberto Rodríguez de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Sí, sí. Muy interesante, completa y útil la exposición. Me interesó mucho este rastreo que hizo hasta las narrativas de ficción contemporánea. Gracias y felicidades. Gracias. Eh, por otro lado, el mismo profesor Roberto Rodríguez dice, la arqueología puede aportar datos interesantes a través de la cultura material sobre lo híbrido. Ujú. Y bueno, otra felicitación, muy bien, muy interesante el profe, excelente. Quizás si alguna de estas cuestiones te resonó y quisieras ampliar algo respecto a los comentarios que estuvimos recibiendo. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias al profesor Roberto también. Sí, justamente la arqueología ayuda en estos casos a, digamos, a veces es como una, como una cachetada de realidad, digamos, ¿no? Porque las narrativas de estos autores son muy ilustrativas, muy entretenidas de leer, pero yo les digo a los estudiantes, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque ellos exageraban cosas, por decirlo, por poner un término sencillo, exageraban ciertas cuestiones muchas veces, y por eso yo mencioné esta cuestión de que tomando esto de la frontera romana, la frontera tardorromana, como en realidad este autor, a raíz, ¿no? de trabajo arqueológico, señalaba que había un intercambio continuo, porque muchas veces, ¿no? O sea, la ficción sobre todo, que uno entiende, ¿no? Bueno, la ficción busca entretener o, no sé, plantea un conflicto imaginario, pero con estos tintes históricos que hay ahora muchas series y muchas veces ponen, ¿no? La frontera o el muro tal o lo que sea. Pero bueno, a raíz de los estudios arqueológicos justamente se comprobó que había muchísimo intercambio comercial, digamos, entre estos pueblos bárbaros y que por eso estos pueblos que estaban próximos a la frontera, a estos ríos, no eran tan, si se quiere, tan bárbaros, si se pudiera medir eso, porque estaban ya en constante contacto con la cultura romana, que estaba representada básicamente por los militares con sus familias y los comerciantes, ¿no? Porque, digamos, en las proximidades de esos fuertes, de esa cadena de fuertes, en las proximidades de cada fuerte se fue primero generando un mercado que después derivó en una ciudad pequeña y muchas veces fue creciendo, digamos, ¿no? Entonces, digo, muchas veces no era tan una cuestión así, tan exótica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por resumirlo de alguna manera, y lo cual no quita tampoco que no haya habido ataques, no haya habido conflicto, como pasa en cualquier, digamos, o puede pasar en cualquier espacio sociocultural actual y yo creo que de cualquier momento histórico, ¿no? Pero bueno, es interesante, sí, ver esto de la arqueología en ese sentido, nos ayuda mucho a bajar un poco las expectativas, por decirlo así, de las narrativas estas, ¿no? Sí, Bien, otro comentario nos dice, destaco la importancia del respeto por el otro diferente y bueno, nos manda saludos desde esquina, le manda saludos desde esquina, así que bueno, bueno, muchos saludos también para... agradecemos enormemente el trabajo realizado, Fernando, y bueno, insisto, el agradecimiento por la disposición, por lo que compartiste y que nos parece sumamente relevante por ahí en algunas cuestiones que estamos transitando, ¿no? Y cómo a veces conocer estos aspectos de la antigüedad o de la Edad Media nos permite también entender por ahí anclajes que tienen algunas representaciones o algunas cuestiones que nos atraviesan. Así que
Muy interesante, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas Así que gracias, Mónica, de vuelta por la invitación, también a la Secretaría de Ciencia y Técnica, y muchísimas gracias también a los que estuvieron escuchando y por los comentarios. Muchas gracias. muchísimas gracias, Fernando.